Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología, al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Conoce el Mage de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Todo indica que la diferencia que ocurrirá en la segunda vuelta presidencial, la de las próximas horas, será entre José Antonio Kast y Janet Jara de 14 puntos o más. Toda la información que nosotros tenemos es que será, se lo voy a repetir, de 14 puntos o más. Algunos incluso dicen que se podría acercar a los 18 puntos de diferencia. O sea, José Antonio Kast ganará con una mayoría amplia. Los mejores augurios del oficialismo, o sea, de Janet Jara, es ojalá acercarse a una diferencia de 10 puntos, ojalá que sea 45-55, que es una gran desventaja frente a Kast, pero que creen podría dar a la derrota un tamiz de cierta honorabilidad, una cierta imagen de competencia más estrecha, un barniz de dignidad política. La suerte, todo lo indica, está echada.
La elección está absolutamente resuelta. Cuando faltan pocas horas para la segunda vuelta presidencial, comienza a terminar ya en forma definitiva el gobierno de Gabriel Boric. Ha sido el gobierno, al menos en su intento, más radical de izquierda desde la Unidad Popular de Salvador Allende. Ha sido el gobierno que tuvo más oportunidades de lograr un socialismo derivado desde la Constitución en toda la historia de Chile. Un gobierno que, comparado con las promesas que realizó, representa un fracaso ostensible, palpable, evidente. Para los opositores resulta obvio, un gobierno fallido, pero para los oficialistas, en comparación a lo que se decía, a las promesas, las metas, los objetivos, los augurios, es sin duda un gobierno frustrado, un gobierno mal logrado. La historia no la corta, porque carecemos de memoria de tiempo reducido, sino que la historia en serio, esa que queda para siempre, será severa, dura, como ocurre con los que han sido derrotados. Es posible que sea un revés temporal, ya que la crisis chilena seguirá, y en medio del bamboleo que produce la tormenta, el abatimiento de las opciones políticas está ocurriendo cada 4 años. La izquierda volverá a tener una oportunidad. Lo hemos dicho, pero en este tiempo es necesario repetirlo. Quienes gobiernan fueron antecedidos por el movimiento estudiantil en los liceos. Todo esto se inició, recuérdelo usted, con los llamados pingüinos, por allá por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esos pingüinos fueron superados por los universitarios, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, 2011. Fueron incorporados a media, con sentido de culpa, por la nueva mayoría, ese remedo de la concertación bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet para finalmente alcanzar el poder luego del estallido social. Durante todos estos años se escuchó que la educación era la fuente de las desigualdades, de la injusticia, fruto de un modelo neoliberal injusto, que no dejaba espacio a los talentos, al mérito, a cierta igualdad, a la protección de derechos mínimos. Y usaban harto, un montón, esta palabra, derechos civilizatorios, ¿se acuerda? Esto se resumió en una frase. Se repitió como mantra: educación pública, gratuita y de calidad. Esta reiteración constante de esta frase fue para muchos una promesa, para otros un simple eslogan. Posiblemente el mayor fracaso de este gobierno haya sido que en educación nada mejoró. Como todo sigue igual, en realidad desmejoró. Es verdad que hubo alguna recuperación mínima, leve, marginal en la prueba SIMSE, pero el cambio de rumbo, ese cambio drástico prometido, no se produjo. Los ministros de Educación, recuerde, Marco Antonio Ávila y el actual Nicolás Cataldo, pasaron sin pena ni gloria. Fueron insustanciales. Los colegios llamados emblemáticos siguieron su imparable decadencia. El rigor educativo, tanto en colegios, liceos y universidades, siguió cuesta abajo. Un botón de muestra de estos días. Los overoles blancos siguen haciendo de las suyas, amenazando con impunidad a los profesores que no se someten a sus requerimientos. Hace pocos días, 3 profesoras del Instituto Nacional fueron objeto una vez más de una conducta delictual. Las rociaron con benzina, estas 3 profesoras. ¿Pero por qué las rocian con benzina? Por una razón, que es la amenaza implícita, que las pueden quemar, que las pueden matar a través de su calcinación. Yo no escuché a Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, hablar del tema, porque eso del feminismo también se diluyó, o es un feminismo de ocasión, un feminismo selectivo. La Ley de Desarrollo Profesional Docente establece entre sus normas aumentar el puntaje de ingreso a las universidades en pedagogía a modestos 626 puntos en la PSU, una medida para mejorar la calidad de los profesores, porque actualmente el ingreso a la carrera de pedagogía es solo con 503 puntos,
un rendimiento que no debiera siquiera poder optar a ninguna carrera universitaria. Bueno, hace 3 años que se posterga el cumplimiento de la norma y ahora se está tramitando en estos días en forma acelerada una ley para, una vez más, postergar el requisito de los 626 puntos y quedarse a los 503. En esto, nada ha cambiado. Educación pública, gratuita y de calidad, un eslogan. Nada ha cambiado. Incluso algunos se han atrevido a decir que los puntajes de ingreso dan lo mismo, justificando los 503 puntos. Y esto es el símbolo del inmovilismo. Y es que educación pública gratuita y de calidad fue una promesa, fue un sueño imposible, fue un eslogan para alcanzar el poder. Es que fue una prolongada manipulación para llegar al vértice del Estado y lograr lo que eso proporciona en poder, ingresos económicos, ingresos incluso para algunos que serán para siempre, para lograr la fama y algunas pocas cosas más. Bueno, lo que está a punto de terminarse es esto y todas sus circunstancias. Naturalmente que todo esto tiene enormes consecuencias para el país. Termina un gobierno que, impulsado por el estallido, pretendió cambiar las bases constitucionales del país. Un gobierno que hizo suyo un proyecto constitucional por el que hizo campaña Gabriel Boric en primera persona y que para muchos tenía serios conflictos con los principios democráticos. Porque no se trataba de una opción meramente política, sino que rompía con la tradición constitucional no solo chilena, sino con la tradición constitucional occidental, que es donde se inventaron los principios y la doctrina constitucional. Salvador Allende también quería cambiar la constitución de la época, pero nunca tuvo la oportunidad, como la que tuvo Boric, de cambiar radicalmente las leyes del país para cambiar la institucionalidad, de manera que fuera una institucionalidad dominada por un sector. El proyecto de Boric era revolucionario: cambiar las normas, cambiar las relaciones de poder y convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo, como alguna vez lo fue la revolución con empanada y vino tinto en los 70. Pretendía ser un ejemplo para el mundo, ser la vía chilena al socialismo. Por eso, recuérdelo usted, ¿qué se prometía con la nueva Constitución? Se prometía que la Constitución chilena sería la más moderna del mundo, la que sería un ejemplo para todos los demás. Es verdad que todo eso terminó con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, pero el gobierno que la impulsó, que basó su programa radical en ella, está terminando ahora. Y el final se va a producir en unas horas más. El país venía dividido, pero ese proyecto constitucional lo dividió aún más, lo dividió muy profundamente, porque la opción del apruebo representaba algo, no todo, pero representaba en algo el estallido. Y la opción no comenzó a representar el orden, y la opción del no empezó a representar el orden, cierto conservadurismo, eso de que lo tan criticado no había sido tan malo. Esa fue la opción del rechazo. Desde ese momento el llamado centro político se vació. La decisión de los partidos que fueron de la concertación de no solo apoyar, sino hacer campaña por ese proyecto constitucional, terminó por romper, por eliminar, por desguazar el centro político. ¿Recuerda usted que la vocera más emblemática de la campaña del apruebo fue la aparentemente inofensiva Carolina Toá y contó con el apoyo del aparentemente razonable Mario Marcel? Si este gobierno deja una herencia, es haber contribuido a vaciar el centro político. Hace poco, conversando con un alto dirigente socialista, le dije lo siguiente. Le dije, mira, hubo una persona que en 1980 públicamente manifestó su rechazo a la Constitución de Pinochet cuando éste gobernaba. Esa misma persona votó que no a la continuidad de Pinochet en 1988. Esa persona llegó a la presidencia y, ejerciendo su cargo, le dijo a la gente con la que gobernaba, en la derecha, que hubo cómplices pasivos de la dictadura. A ese dirigente socialista le dije que, pese a todo esto, ustedes trataron de destituirlo de la presidencia 2 veces y que la violencia desatada,
muchos con ánimo de sacarlo del poder a la fuerza, por ustedes no fue condenada. Otro dirigente incluso dijo que ya no tenía el poder porque había un parlamentarismo de facto. Y le pregunté si a su juicio la derecha no podría haber llegado a la conclusión que para la izquierda cualquier actitud de la derecha, aunque fuera profundamente democrática, le era indiferente, le daba lo mismo. No respondió salvo algunos balbuceos. Entonces insistí y le pregunté si posiblemente no era consecuencia de eso la creciente valoración en algunos sectores de Pinochet, o que los tres candidatos de la derecha en esta elección hayan sido o son pinochetistas, y que los tres sacaron buenas votaciones, y que uno de ellos va a llegar a la presidencia, y que eso, ser o haber sido pinochetista, ya no importaba porque ellos, la izquierda, tampoco hacían en los hechos la distinción. Me refería obviamente a Sebastián Piñera. Y de nuevo hubo balbuceos, porque lo que se termina con este gobierno es definitivamente el clivaje del sí y del no del plebiscito de 1988, el de pinochetista igual derecha, y los otros son los demócratas. Se termina también el tono de superioridad moral, eso de que todos los que los antecedieron eran éticamente inferiores, una especie de pigmeos. Una vez, el último candidato presidencial del Frente Amplio, ustedes lo recuerdan, es diputado, fue reelecto. Gonzalo Winter dijo, refiriéndose al líder, a Gabriel Boric, textual: creo que el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes del mundo o de la historia de Chile, de poder marcar una orientación moral hacia la población, una orientación, un liderazgo espiritual. No sé si es necesario recordar que ese señor del liderazgo moral y espiritual prometió que ninguno de sus colaboradores ganaría más de 10 veces el sueldo mínimo, que no nombraría amigos en sus cargos, y que todo eso lo incumplió desde el primer día. Y fue el mismo que defendió, a través de su gente, las asignaciones a los expresidentes, incluyéndolo a él, para siempre tener ingresos mensuales, incluyendo oficinas, choferes, benzina, empleados, de unos 17 millones de pesos, en el que se incluye obviamente un sueldo generoso. Alguna vez George Jackson dijo: nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podría estar identificada con el mismo rango del espectro político como la centroizquierda y la izquierda. El caso Fundaciones, del que no estuvo exenta la derecha que dirigía la gobernación de la región de la Araucanía, marca un momento no solo de falta de control, sino de una defensa corporativa del núcleo duro de lo que era el principal partido del Frente Amplio, Revolución Democrática. ¿Qué se termina entonces? Se termina ahora también la superioridad moral. Hubo promesas. Las recuerda Daniel Mansuy en su libro La tentación de la inocencia. Son promesas por escrito, no dichas en medio de la emoción que puede proporcionar una claque. No, están escritas. En materia de trabajo decente, ¿qué decía el programa de Boric? Escuche. Crearemos comisiones de transición justa de modelo de desarrollo que permitan crear puestos de trabajo de alta productividad y bajo impacto ambiental. Solo puedo recordar que este gobierno termina con más cesantes que cuando comenzó el gobierno. Otra promesa, esta vez sobre cambio climático. Proponemos la generación de comisiones de transición, esto de comisiones de transición en mayúscula, porque comisiones de transición justa en sectores de las economías y comunidades vulnerables a la transición ecológica, y también para impulsar procesos de reparación social y ambiental en comunidades vulneradas. No sé si entendió lo que dije. En materia energética se prometía un, comillas, involucramiento temprano de la ciudadanía con relación a los proyectos de hidrógeno verde y una agenda de transición justa con los desafíos regulatorios, ambientales y sociales para la construcción y operación de hidrógeno verde. La palabra transición justa se usó mucho porque íbamos camino
a un mundo muchísimo mejor. La promesa era terminar con las AFP y terminaron recibiendo mucho más plata. También terminar con las ISAPRE y que todos estuvieran en FONASA. Los privados, las ISAPRE solo serían un seguro complementario. También se prometió reducir la lista de espera y resulta que aumentaron, aunque últimamente hubo alguna disminución en los tiempos de espera, no en la lista, en algunas enfermedades. Prometieron refundar las policías, prometieron un transporte público gratuito y no contaminante. Se prometió la condonación de la deuda del crédito con aval del Estado, el CAE, y todo indica que el sistema propuesto en su reemplazo, el FES, está fuertemente desfinanciado. Se dijo, y aquí sí se avisoraba el problema, leo textual, que la responsabilidad fiscal, entendida como la sustentabilidad de las finanzas públicas en el tiempo, no debe reducirse a una simple regla aritmética, contable. El resultado fue 3 años consecutivos de déficit, sobreestimación de ingresos, deuda creciente, uso de los fondos del litio, uso de los fondos, yo diría un manotón, para gasto corriente del Fondo de Estabilización Económico y Social, que es el que sirve para emergencias como terremotos, incendios o temporales. Se gastaron esa plata. Esto me parece que incluso puede no solo constituir un delito, sino que es una irresponsabilidad enorme. El feminismo, usted lo recuerda, y las políticas identitarias lo inundaban todo. Con ese lenguaje, no lo olvide, nosotros, nosotras, nosotres, se pretendía dar un giro radical. Leo nuevamente, recordado por Manuel Mansuy, esta promesa, por ejemplo, en materia de vivienda. Por favor, no se aburra porque la cosa era así, es un párrafo un poquito largo, se lo voy a leer. Dice así, esto está en el programa. Esta política está hablando de vivienda. Esta política se basa en gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbanos habitacionales que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la vida en sociedad. En toda intervención urbana y habitacional desarrollaremos equipamientos con una perspectiva de género, accesibilidad universal, inclusión y economía del cuidado, promoviendo proyectos de arquitectura e infraestructura pública que faciliten el uso por parte de mujeres, personas con discapacidad, disidencias, personas con adultez mayor e infancias. Avanzando hacia una red, todo esto de centros de abastecimiento y servicios públicos con espacios para el desarrollo de actividades que respondan al fortalecimiento y apoyo comunitario, incluyendo espacios de lactancia, bibliotecas comunitarias, espacios de cuidados infantiles, espacios para personas mayores, baños comunitarios, cocinas y comedores barriales y salas de primeros auxilios. Perdone lo largo, lo tedioso, pero perdón usted, ¿sería posible condenar si los afectados por el incendio intencional de Valparaíso, ese de los 138 muertos, calificara esto que le leí, este largo párrafo de perorata, de una vil monserga, de una infecta monserga? Otro manifiesto programático, esto es más corto. Una perspectiva feminista de la economía y la sociedad tiene como eje principal la sostenibilidad. Y cuando es la vida la que se pone en el centro, entonces no solamente cambian las respuestas, sino que cambian todas las preguntas. Eso decía el programa. Cuando ocurrió lo de Manuel Monsalve, no hubo nada de feminismo. El presidente dijo que primaba el principio de inocencia sobre la denuncia. Entonces, después dijo que le creía a la víctima, porque por principio a las víctimas hay que creerles. Contradicciones, dudas, balbuceos, banalidad, slogan. En ese episodio, la ministra de la Mujer, Antonia Cósmica Orellana, tuvo una primera intervención lamentable porque se sintió la necesidad de que tenía que decir algo y empezó a leer un manual de algo, una cosa tonta. Y descubrimos que pese a que la misma Orellana, pese a haber instalado una especie de inquisición, de inquisidora, pagada por todos nosotros en cada ministerio, en varias instituciones públicas, para que mirara, fiscalizara, controlara el fiel cumplimiento del feminismo y las leyes de no discriminación en el Estado. Bueno, a propósito del caso Monsalve,
se descubrió que la moneda no tenía normas para cumplir la ley Karim. Algo que ya tenía la empresa privada, porque lo que ellos exigen a otros no se lo exigen a sí mismos. Otra más, leo, esto es que son promesas. Deberemos revisar el rol del Estado, no solo en la generación de bienes públicos, sino como principal actor que resuelve los problemas pendientes que frenan el desarrollo del país, producto de la inacción del Estado y las desigualdades estructurales económicas, territoriales, educacionales, de pensiones. Hay que recordar que existen enormes dudas en cuanto a la sustentabilidad financiera de las pensiones. A mi juicio, están fuertemente desfinanciadas y se hizo en parte para ocultar el enorme déficit del proyecto de Sebastián Piñera, porque es de él, de la PGU, una PGU que al año 2030 iba a ocasionar un déficit de 7 puntos del PIB, una monstruosidad. Bueno, estas promesas se entienden poco. Otra promesa, la modernización del Estado se basa en su democratización mediante un Estado abierto, una reforma administrativa y una nueva forma de entender la estructura estatal, el empleo público y la estructura de los servicios. Bueno, todas estas promesas, todas estas palabras que a veces no se entienden, por lo menos yo, es lo que termina en unas horas más. El gobierno de Gabriel Boric finaliza con un crecimiento ligeramente superior al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y ese gobierno fue el peor en materia de crecimiento desde el retorno a la democracia. Incluso bajo el segundo gobierno de Piñera, con estallido social, con pandemia, Chile creció más. Proyecciones internacionales indican que Chile podría crecer menos el próximo año que este 2025. Todo esto es un triste resultado, pese a que en estos instantes los precios del cobre, el precio internacional del cobre registra cifras históricas. Se ha impuesto la tesis ampliamente promovida por el asesor amigo del presidente Eugenio Tironi, que se ha llegado a una normalidad. O sea, una normalidad con alta cesantía, con bajo crecimiento, con mucha delincuencia, con desequilibrios económicos, con deuda creciente. Para mala suerte del presidente y también de Tironi, obviamente, esta normalidad no gusta a demasiada gente. Esto es lo que está terminando ahora. Toda elección gira en torno a un clivaje. ¿Qué es lo que es el clivaje? Las dos alternativas en juego. Durante la larga transición fue el clivaje el de derecha pinochetista contra la izquierda democrática. Eso comenzó a romperse con la primera victoria de Sebastián Piñera. Cuando ganó Gabriel Boric fue los de abajo contra los poderosos de siempre, contra la élite. La de ahora ha sido la misma del plebiscito constitucional del 2022. El estallido versus el orden, versus la seguridad. Es la razón por la que José Antonio Kast habla permanentemente de forma casi majadera de seguridad. Y Janet Jara incluso se dio cuenta, entonces intentó hacer lo mismo. Janet Jara incluyó normas duras, promesas duras sobre inmigración, cuando hace algún tiempo ella era prácticamente partidaria de la inmigración libre. Naturalmente que en ese clivaje solo podía ganar José Antonio Kast. Y este clivaje se da, se lo decíamos, en medio de la polarización que se ha producido por la radicalización de la izquierda y una asunción por la derecha de conceptos mucho más conservadores. Kast y Kaiser son eso. La UDI, viendo su desempeño electoral, está intentando incluso volver a sus raíces conservadoras, y Renovación Nacional está quedando en una posición desmejorada. Evópoli, Amarillos, Demócratas, los partidos teóricamente de centro, son hoy partidos que legalmente están en disolución por su bajo desempeño electoral porque no hay centro. El asunto por ahora parece claro. Incluso el Partido Socialista reiteradamente ha dicho que no es socialdemócrata, sino de izquierda seca, o sea, se fueron ya a la izquierda más radical. Por eso es divertido cuando Janet Jara, en su continuo contorsionismo político, llegó a decir que ella era socialdemócrata. Como todos saben, ningún militante del Partido Comunista puede autocalificarse así, pero esta campaña ha dado para todo. Hay otro clivaje que puede estar cruzando el anterior, los de abajo versus la élite.
Ocurre que los votos de Franco Parisi y Johannes Kaiser son antiélite, en parte también los de Kast, y representan a la élite los perdedores, la UDI, Renovación Nacional y los partidos de izquierda que se han sumado a la élite. Por eso ocurre el grito tan desesperado de algunos de que la izquierda debe recuperar los sectores populares, lo que en otros tiempos habría ocasionado un verdadero terremoto. Pero ahora prefieren mirar para el lado, porque el poder proporciona granjerías jamás imaginadas ni en los mejores sueños. Uno de los peligros latentes, lo decíamos en una columna anterior, es que la UDI y Renovación Nacional contaminen de tal manera el gobierno de Kast que éste se transforme también en uno más de la élite. Y si eso ocurre, yo le auguro a ese gobierno muchos problemas. Lo cierto es que, como decíamos, el centro está vacío. Los dos conglomerados políticos del país ofrecen proyectos que son incompatibles entre sí, que no tienen puntos en común. No solo eso, entre los dos sectores políticos se ha producido un creciente encono. Entre los dos sectores políticos hay rabia, hay una bronca. Y esto se vio en los debates. Yo no recuerdo en debates políticos, en debates presidenciales, tantas alusiones personales, tantas interrupciones, tantas descalificaciones, tanta antipatía. Carolina Toá dijo, gane quien gane el domingo, va a ganar un sector que causa mucha animadversión en el otro. Eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y dijo que esto ocurre porque los orígenes ideológicos están muy distantes y, en segundo lugar, porque había o se daba por un hecho una serie de elementos que han caracterizado a la política chilena desde el retorno a la democracia y hoy día algunas de esas cosas están en discusión. Yo creo que por lo que representa el origen político de las dos candidaturas se abren estas preguntas. O sea, lo que ha dicho Carolina Toá, pero también lo sabemos todos, es que las dos candidaturas están en las antípodas. Pero, y esto Carolina lo sabe, ocurrió también por lo que decía delante, por esta decalificación permanente del adversario, aunque haya sido un adversario que haya dado muestras de mucha actitud democrática. Y su sector, y también ella, Carolina, tienen una buena parte de responsabilidad en todo lo ocurrido. Esta situación se ha ahondado con el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial, porque ganaron las personas que no son de centro. Janet Jara logró un escuálido 26,85%. Los demás candidatos de la izquierda fueron irrelevantes. José Antonio Kast logró el 23,93%, o sea, la diferencia fue solo de 2,92 puntos en favor de Jara, lo que la dejó con una derrota prácticamente segura en la segunda vuelta, que es lo que va a ocurrir ahora. Por eso, de la Janet amable, sonriente, suave, aterciopelada, flexible, comprensiva de la primera vuelta, descubrimos a una Janet que tiene que jugarse el todo por el todo, y entonces tenemos una Janet dura, agresiva, hiriente, irónica, buena para interrumpir, una Janet enojona. Así como la Janet tuvo un duro programa comunista para las primarias, sufrió después la metamorfosis en que era socialdemócrata, amable. Esa fue la Janet de la primera vuelta. Ahora hay un nuevo cambio, es la Janet agresiva, la Janet de pelea. La campaña ha sido larga, ha sido intensa, agotadora. Y estos son algunos momentos claves de la campaña que vivimos. Recuerde usted, a inicios de año, Evelyn Matthei estaba primera en las encuestas, era la favorita, corría con viento a favor. Su caída fue progresiva e inexorable. Cuando estaba en la cúspide fue duramente, planificadamente atacada por el gobierno. Y el cálculo del gobierno era simple. Si atacaban a Matthei, si Kast pasaba a segunda vuelta, el oficialismo tenía posibilidades porque había animadversión en contra de Kast. O sea, se trataba de repetir la fórmula que había permitido a Gabriel Boric alzarse con la victoria. ¿Contribuyeron a la caída de Matthei? Ellos sí, el gobierno sí. Pero ocurre que esa animadversión en contra de Kast no se repitió.
Intentaron, es verdad, en el comando de Matei, todo para revertir la caída. Nombraron a una troupe de voceros, una especie de coro que nunca se escuchó. Después dijeron, vamos a traer a una super vocera, a Paula Daza, en la que nadie reparó. Y se hicieron eco de los argumentos del oficialismo, acusaron a Kast de ser de ultraderecha, de ser un peligro para la paz social. Nada funcionó. La campaña por redes, atribuida al comando de Kast en contra de Matei con mentiras, contribuyó a la derrota estrepitosa de Evelyn Matei, porque ella salió quinta, pero hay algo más de fondo. El candidato de esa derecha, de Renovación Nacional, de la UDI, de Opoli, Sebastián Sichel, salió cuarto en la elección anterior. Y posiblemente ocurra que para muchos de esos partidos han contribuido, es que muchos de estos partidos son ellos los que han contribuido a los males que hoy pretende combatir. Es decir, se acusa a Renovación Nacional y la UDI de haber dado durante años votos a favor de leyes, de decisiones, de normas que hoy critican. Y por eso hoy tienen un problema de credibilidad. Lo notable de la política es que los perdedores, Renovación Nacional, la UDI y otros más, se están incorporando a la barca del ganador y andan con listas proponiendo nombres de ministros, subsecretarios, embajadores y hasta se dan el lujo de vetar gente. Porque la política tiene su propia lógica, que es la lógica del poder. ¿Recuerda usted, y este fue otro fenómeno de esta campaña presidencial, recuerda usted que la derecha trató de hacer una primaria? Como Kast no aceptó, y ellos, Renovación Nacional y la UDI, no aceptaron que participara Rodolfo Carter, bueno, perdieron a Carter y él se transformó en senador republicano. Cuando se dieron cuenta del error de no hacer primaria, quisieron hacer una primaria pero de opereta, una comedia. Iba a participar ahí Luciano Cruzco, que Francisco Chaguán, cuando ya habían apoyado a Matei. Pero ahora en la parodia iban a competir con ella. Y Jimena Rincón también iba a competir, pero su partido, el Partido Demócrata, no podía porque no se había constituido en todo el país. Este cantinfleo también melló la candidatura de Matei, porque todo el mundo se dio, o mucha gente por lo menos se dio cuenta que era una candidatura de cartón piedra, de papel, en muchos aspectos una escenografía. Ella también contribuyó cuando dijo que no estaba segura de la reforma previsional, que tenía que estudiarla más, cuando era uno de los grandes temas del país. La sorpresa de esta elección fue Johannes Kaiser, porque fue de menos a más, salió cuarto, pero con una muy buena votación. ¿Cuál es el dilema de Kaiser hoy? Es si se integra al gobierno de Kast. Si se integra al gobierno de Kast. Eso se verá porque posiblemente a Kaiser le convendría no integrar el gobierno, no someterse a los cantos de sirena y ser la alternativa de derecha. Pero el fenómeno mayor fue el de Franco Parisi. Estuvo a casi 3 puntos de pasar a segunda vuelta. Y es posible que si las encuestas hubieran acertado respecto de él, estaríamos hablando de una campaña de segunda vuelta entre Janet Jara y Franco Parisi. Pero ahora tiene 14 diputados, con posibilidad de llegar a 18. Si logra mantenerlos unidos, no solo van a ser un poder enorme, sino que podrían ser la base para la próxima elección presidencial en que participe Parisi. En el oficialismo pasaron algunas cosas en esta campaña presidencial. La estrepitosa caída del candidato del Frente Amplio de las primarias, Gonzalo Winter, con poco más de un famélico 9% de los votos. Y la caída enorme de Carolina Toá frente a Janet Jara. Más allá de las contradicciones y las debilidades de Toá, es evidente que esa izquierda ha ido perdiendo protagonismo con un agotamiento ideológico evidente. La autoflagelación de los 30 años de concertación surtió efectos. Hoy son una especie de gelatina, sin creencias y, muy importante, sin autoestima. Yo creo que están para una especie de psicólogo, pero con tratamiento permanente. El intervencionismo electoral del gobierno quedará en la historia como un peldaño más en la caída de la calidad de nuestra política. Y en eso es responsable no solo Gabriel Boric, sino también el socialismo democrático, que sin conciencia sigue contribuyendo al deterioro de la política.
Este intervencionismo tiene una consecuencia, aunque la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, lo niegue, como si de tapar el sol con el dedo se tratara. Esta elección es también un plebiscito al gobierno. Gabriel Boric lo quiso así al participar en la campaña en forma activa. Los actos, Paulina, tienen consecuencias. El oficialismo, en todo caso, tuvo un buen resultado en el Congreso, lo que dificultará enormemente la labor del próximo gobierno. La parte final de esta campaña ha sido durísima. En un audiovisual aparece Mara Sedin, una especie de estrella fulgurante del equipo de Kast, diciendo lo siguiente: que Kast va a terminar con las 40 horas, Kast va a terminar con la gratuidad universitaria, Kast va a terminar con los subsidios. Y después de eso, una voz en off dice que todo esto es mentira. Y agrega: no creas todo lo que lees. Y luego los titulares de sus programas, bien marqueteros, los titulares del programa de Kast. Plan implacable, sí, así se llama. Plan implacable contra la delincuencia. El plan escudo fronterizo para el cierre de las fronteras. Plan cero listas de espera para la salud pública. Janet Jara también tiene un video donde dice que Kast fue parlamentario por 16 años y faltó a 625 de las 1.500 sesiones en el Congreso en las que percibió un sueldo aproximado de 1.500 millones de pesos durante todo el periodo. No aprobó ninguna ley relevante para la gente, dice el video de Jara, agregando que se opuso a proyectos como el fin del lucro en la educación, la ley de divorcio, la ley Cholito y varias más. Le decía que la última semana de campaña fue durísima. Janet Jara y su equipo prácticamente le pusieron un sobrenombre, un apodo a Kast. Lo empezaron a llamar el señor Depende. Kast le respondió aludiendo al grupo musical Jarabe de Palo y le dijo a Jara: Jara de Palo, porque así estaban las cosas. Jara, en el último debate, dijo: no me parece correcto que aquí el candidato y su partido estén ofreciendo conmutación de penas para violadores de niños, comentando lo señalado por el vocero de Kast, el diputado José Carlos Mesa, quien dijo estar a favor de indultar a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluidos violadores de menores. Jara dijo: lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que han cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo Krasnov, le dijo mirándolo a los ojos a Kast, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Kast contestó y dijo que, a diferencia de una propuesta de la candidata oficialista, no liberaría a ningún preso por ley de drogas. Y se refirió al ex subsecretario Manuel Monsalve y afirmó que los únicos que les han dado pensiones de gracia a pedófilos son ustedes. Frente a los inmigrantes, Kast dijo: no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000. Y Jara le contestó diciendo: primero tú los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora le vas a negar beneficios. Y Kast le replicó: todas las anteriores juntas, y remató: con tu presidente ni siquiera han sido capaces de abrir un corredor humanitario, criticando la propuesta de Jara para empadronar a inmigrantes irregulares. No voy a seguir con lo que ocurrió en los debates. Son solo ejemplos de un diálogo de sordos que no produjo efectos mayores. Lo cierto es que la última semana de Janet Jara, previo a este domingo, fue una semana mala. Hay 3 razones para sostener esto. La primera es que en los últimos debates no se produjo la victoria amplia que necesitaba Jara para cortar distancia con Kast. Es posible incluso que en el último debate haya estado ligeramente mejor, superior Kast, ante una evidente desesperación de Jara. Lo segundo es el patinazo de Janet, la gafe, el traspié con respecto a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Venezuela hace rato que es un régimen en el que no se respetan las reglas democráticas, y todo esto comenzó con Hugo Chávez y se profundizó con Nicolás Maduro. El socialismo democrático chileno, en su desvarío,
apoyó a Chávez. Y este es un dato interesante para aquellos que buscan los gérmenes, las raíces de las crisis, las raíces de la radicalización de la izquierda chilena, o sea, los que buscan los tumores ocultos. Una de las diferencias en ese tiempo en la Concertación es que la democracia cristiana siempre se opuso a Chávez y tenían razón. El Partido Comunista se ha mantenido fiel a Nicolás Maduro, quien es aliado de Cuba, China, Corea del Norte y Rusia. En las últimas elecciones, el régimen venezolano jamás mostró las actas electorales. Se conocieron aproximadamente, extraoficialmente, el 80% de ellas. Y en esas actas conocidas, ganaba lejos el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. María Corina Machado está clandestina en su país. Sí, clandestina en su propio país porque teme ser detenida por el régimen. Ganó el Premio Nobel de la Paz. Janet decidió hablar de eso y dijo, hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que ha llegado por la televisión y sé que ha tenido intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Esto lo dijo pocas horas antes de que María Corina Machado saliera clandestinamente en una gran operación desde Venezuela para dirigirse a Oslo y para que un día después del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz la recibieran las autoridades. No conozco a ningún canal de televisión, salvo un canal chavista, obviamente, que hable de intentonas golpistas. No se conoce nada de eso. Y ese hablar de Janet Jara en forma displicente, lo he escuchado en la televisión. Yo no sé si alguien que quiere ser presidente no tiene una opinión formada, lecturas al respecto, una posición sobre el asunto, más allá de decir, lo escuché en la televisión, parece que fuera así. Todo esto provocó mucho ruido al interior del comando de Janet Jara, que está cada día, a propósito, más desierto. Y además, las declaraciones de Janet, candidata presidencial en Chile, fue noticia internacional para mala suerte de ella. Y la tercera causa de la mala semana es el ánimo. Esa voluntad de luchar, de sobreponerse a las circunstancias, de dar la pelea, comenzó a esfumarse. Eso que hace ya días reconoció Francisco Vidal se extendió, y me refiero al derrotismo, a la entrega de la oreja. En el comando dieron la tarea por concluida, como si ya no hubiera nada que hacer. O sea, hay un ambiente, claro, de cumplir burocráticamente, pero hay un ambiente de cierre. Y todo esto se manifestó en la conclusión de la campaña, en Coquimbo, donde se volvió en parte a los orígenes. Ya no hay tanto cálculo. Cuando hay conciencia que el asunto está resuelto, ya da todo, insisto, lo mismo. Si en el lanzamiento de la campaña de Janet Jara, cuando todo era esperanza, se escondieron las banderas partidistas y solo había banderas chilenas, incluso se escondieron las banderas del Partido Comunista, en el cierre y en Coquimbo sí estaba la bandera chilena, pero también estaba la palestina, la mapuche y la de las diversidades sexuales. Antes de que Jara llegara, en el momento en que estaban actuando unos artistas, hubo una buena cantidad de insultos de los asistentes a José Antonio Kast. Esta ha sido una campaña en que se ha usado el miedo, con o sin razón. En la elección anterior fue el miedo a Kast lo que impulsó a muchos a votar por Boric en segunda vuelta. Ahora, Boric, y esto es una de las ironías de la política, ahora Boric podría entregar la banda al que consideraba que había que temer. Varios temen, además, a una candidata comunista. Y Janet dice que hay que temer a la ultraderecha de Kast. Carolina Toá hizo incluso su aporte, porque Carolina está asustada. ¿Qué dijo ella? Yo tengo temor, no de que José Antonio Kast vaya a hacer un golpe de Estado o vaya a desarmar las bases de la institucionalidad democrática. No, yo tengo temor de que José Antonio Kast haga un gobierno como el de Orbán. Se refiere a Víctor Orbán de Hungría. Haga un gobierno como Trump, haga un gobierno como Milei, como Bolsonaro, que son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con una visión, con una narrativa, con unos valores que entran en conflicto con la democracia.
Este es un tema para otra columna, pero solo esbozo someramente un par de ideas. Es muy importante cómo va a perder Jara. Ponga atención. Una derrota estrepitosa significa que van a ir por ella, principalmente en el Partido Comunista, porque Jara forma parte de la disidencia, por lo que si los votos son escasos, son pocos, irán por ella. Y no solo eso, el Frente Amplio está molesto con Jara por su escasa participación en la campaña y por esa intención de Janet de desmarcarse del gobierno al que ella le debe el conocimiento que tiene en el país, al que le debe sus posibilidades políticas. Y este desmarque de Jara ha significado que critique duramente al Ejecutivo en materia de seguridad, en materia de inmigración. Por ejemplo, Jara dijo que los parlamentarios libremente podían votar a favor de la acusación en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, amigo del presidente, militante del Frente Amplio, e incluso ha criticado la gestión del Ministerio de Vivienda a cargo del socialista Carlos Montes. Hay un dato. El próximo jueves, pocos días después de la elección, se va a reunir el Comité Central del Frente Amplio para analizar los resultados. Y algunos dicen desde ya que Jara se alineó con la derecha al distanciarse del gobierno. Va a ser duro todo eso, a menos que Jara logre una muy buena votación. En el otro lado, en el comando de José Antonio Kast, todo es optimismo. Los que hace poco lo acusaban de ultraderechista, de no ser garantía de paz social, de no decir cómo iba a disminuir los 6.000 millones de dólares del gasto fiscal, me refiero a los UDI, a los RN, llegaron a la sede a someterse a sus órdenes. Ahí están los militantes de Renovación Nacional, los dirigentes de la UDI y RN. Ya tienen listas, andan con lista. Ya tienen las listas de los militantes que quieren cargos. Algunos van y se pasean para el candidato los vea, se pasean ahí, en el patio. Otros hablan fuerte para que el candidato los escuche, para que se interese. Es el poder y el juego político de bajísimo nivel. Hay un UDI que se fue rápidamente del flanco de Matei y se fue con Kast. Al principio en forma medio camuflada. Este UDI, Alvarado, forma parte de un grupo, Claudio Alvarado, forma parte de un grupo senior o formaba parte de un grupo senior del comando de Matei. Estaba en el comando de Matei, pero de repente como que se fumó, como es que desapareció. Y después se fue al comando de Kast y ahí estaba como medio oculto hasta que apareció. Claudio Alvarado está muy cerca de Kast y podría tener un rol relevante. Por ejemplo, ser ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el que tiene las relaciones con el Congreso. También estará Rodolfo Carter, es un hombre importante, es senador obviamente electo, pero tiene un rol importante. En este ambiente está navegando bien la UDI. Kaiser, por su parte, se deja querer. Renovación Nacional está atrás. Como que le cuesta estar en sintonía con Kast. Tanto es así que cerca de 100 dirigentes y militantes de Renovación Nacional, donde estaba la ex vocera del gobierno de Piñera, Cecilia Pérez, los senadores Manuel José Sandón, Francisco Chaguán, María José Gatica, suscribieron una carta interna en la que llaman a la colectividad a desplegar un rol más activo en la campaña de Kast de cara a esta segunda vuelta. O sea, hay una RN, un partido RN desganado y que intentan tener alguna posición. Hubo toda una polémica, una disputa en el comando de Kast por el acto de cierre. Quisieron hacer algo grande en el Estadio Bicentenario de la Florida. Esta era la idea, entre varios, de Antonio Barquiesi. Otros opinaron, como el jefe de campaña Martín Arrau y el senador electo Arturo Esquella, que eso no era bueno, que hay que cuidar los recursos, que hay que demostrar austeridad. Al final estos últimos ganaron, pero en medio de esta pugna se ha criticado la impulsividad de Arrau. Kast quiere dar la señal que comenzará a gobernar de inmediato, que no hay tiempo. Entonces, este lunes, a horas de la elección, habrá un comité político con los representantes de los partidos que lo apoyan. Habrán bajadas comunicacionales y se empezarán a definir los cargos más relevantes. Se trata de dar muestras de organización, de gobernabilidad. Se habla ya del plan para la instalación. Para Kast, los primeros 90 días
son claves. Deberá mostrar un cambio, deberá mostrar control de fronteras, medidas de seguridad con resultados tangibles. También tendrá que dictar medidas para una rápida reactivación económica. Y aunque Camila Vallejo, la vocera de gobierno, ofuscada, dice que el país crece, lo que ocurre es que lo hace muy lentamente y en forma insuficiente. De hecho, como le decía antes, se estima que el próximo año, lo dicen algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, se dice que el próximo año Chile podría crecer menos que este por la herencia que deja este gobierno. Por lo que el desafío para Kast de superar esos anuncios es algo muy importante. Pasemos a otro tema. El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, está rodeado. Está rodeado por el caso de la llamada trama bielorrusa, porque está siendo investigado por el Ministerio Público. La Corte Suprema tiene abierto en contra de él un cuaderno de remoción, luego de suspenderlo por 2 meses, y además enfrenta una acusación constitucional en el Congreso. En el Congreso además se enfrenta 3 acusaciones. Son 3 capítulos los que tiene la acusación constitucional. La primera es por la presunta responsabilidad por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Velaz Movitech, la empresa bielorrusa. El segundo capítulo es por haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales. Y el tercer capítulo responsabiliza a Simpertigue por haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta. Una de las acusaciones más graves es haberse ido de viaje con los abogados de los bielorrusos, Mario Vargas y Eduardo Lagos. La defensa del juez Simpertigue ha sido realmente errática. Dijo que haber viajado juntos era simplemente una lamentable coincidencia, pero la verdad es que 2 veces viajó con ellos en cruceros a Europa. Eso de la coincidencia es raro, porque no fue coincidencia, porque uno de los abogados pagó el viaje y después dice Simpertigue que le devolvió la plata. O sea, de coincidencia, nada. Hasta el momento el juez no ha logrado demostrar, además, que devolvió la plata que dice haber devuelto. Creo que esto es importante, pero la devolución, si es que existe, de la plata, no exculpa al magistrado. Porque el asunto es más simple. Un juez no puede andar de viaje y pedir plata prestada a los abogados que alegan ante sus estrados e incluso son beneficiados por sus fallos. Tendría que haberse inhabilitado. Esta convivencia es inaceptable. La comisión revisora de la acusación, porque hay una comisión revisora en la Cámara de Diputados, y una vez que votan, pasa esto a la sala para que voten todos los diputados. Bueno, esta comisión votó a favor de la acusación en forma unánime, sin considerar, y aquí hubo un error, todos los documentos adjuntos por la defensa del juez. Entonces se declaró nula la votación, pero ahora el juez Simpertigue pide que se declare nula la comisión. Esto es lo que ocurre cuando diputados poco competentes dirigen las comisiones. ¿Quién dirige la comisión? La diputada Orsini, Maite Orsini. Y esta es la explicación que dio la diputada Orsini por todo el error que se cometió. Dijo, escuche bien, yo tuve a la vista los antecedentes después de haber votado. Solamente supe que habían llegado, pero su contenido yo no lo revisé. Era complicado, eran varias fojas. Su contenido lo pude revisar luego de haber dejado sin efecto la revisión porque ahí tuve tiempo de revisarlo. O sea, una incompetente. Tenía los documentos pero no los vio, los dejó. Sigamos con los jueces. Esta semana, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó la querella de capítulos en contra de la ex jueza Ángela Vivanco. En este caso, la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre. La acusación es que los 2 abogados, estos 2 abogados, habrían pagado coimas por unos 70 millones de pesos a Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, para que la exministra de la Corte Suprema favoreciera al consorcio
en contra de Codelco. La empresa estatal habría terminado pagando cerca de 12.000 millones de pesos a los bielorrusos. Aquí estarían involucrados los 2 abogados presos, insisto. Entonces, más la pareja de Ángela Vivanco. La fiscal Carmen Gloria Wittberg dijo: nuestra teoría es que además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas. Insisto, los abogados Lagos y Vargas están presos y ellos habrían sido los que habrían recibido, los que habrían entregado la plata para Vivanco. Ahora, si se acoge la querella de capítulos, Vivanco va a ser formalizada y después de su formalización podría quedar en prisión preventiva. Yo no recuerdo a un ex juez de la Corte Suprema en esta situación, la posibilidad de que quede preso. Y hay otro juez en problema. Es el polémico magistrado del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, porque Daniel viajó 2 veces al extranjero con licencia médica. El caso hay que investigarlo bien, porque al parecer tenía una licencia psiquiátrica, por lo que no se sabe exactamente si podía viajar o no. Este juez es el mismo que se autodesignó en forma irregular una causa judicial asociada al estallido social y liberó a 13 imputados, sí, 13 imputados de la primera línea. En todo caso, en el Poder Judicial hay 571 trabajadores, de los cuales 84 jueces que viajaron con licencias médicas, y no hay mucha acción en el Poder Judicial al respecto. Esta semana falleció Pablo Rodríguez Grez, el líder del movimiento nacionalista Patria y Libertad. Pablo Rodríguez fue uno, si no el mejor, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en su época. Fue un gran abogado, el mejor en su tiempo y por muchos años. Mientras era profesor, en los tiempos en que los profesores ganaban sumas reducidas, me refiero a los profesores que trabajaban a mitad de tiempo, parte de su tiempo, no en forma total, ganaban sumas muy pequeñas, porque era un honor hacer clases en la Facultad de Derecho de la Chile. ¿Y qué hacía Pablo Rodríguez? Endosaba su cheque y lo entregaba al centro de alumnos. Hace cerca de 30 años lo conocí en una oficina en el centro de Santiago que no era nada ostentosa, porque su personalidad y su cultura no se lo permitían. Lo conocí a propósito de una causa, y lo primero que advirtió al saludarlo es: yo no pago coimas. Nos pusimos evidentemente absolutamente de acuerdo en que eso no se hacía. Además cobraba no mucho, o en verdad poco, en relación al prestigio que tenía. Más allá de las diferencias políticas, Pablo Rodríguez era un hombre mucho más complejo de lo que lo pintan. Era un hombre de otra época, una época en que había gente valiente. Su adversario, Salvador Allende, fue valiente el 11 de septiembre de 1973. Su otro adversario, Miguel Enríquez, también fue un hombre valiente. Y un compañero de Pablo Rodríguez, después se pelearon, Roberto Time, también pertenecía a esta estirpe. Era otra gente. Hoy solo vemos personas que se acomodan, que manifiestan miedo, que creen que ser valiente es simplemente, o eso ocurre cuando hace alguien su trabajo. Pero ser valiente es someterse al riesgo que conlleva la vida. En otras épocas muy duras hubo un grupo de gente que ya no existe. En forma especial vamos a hacer una columna corta la noche de las elecciones, con las primeras reacciones, las primeras reflexiones acerca de los resultados de ese día domingo. Y habrá otra columna el lunes con un análisis con el ambiente creado por el resultado y lo que se viene para los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, lo que se viene con la instalación del nuevo gobierno y los reacomodos que ocurrirán de todas maneras en la futura oposición. Preston School, Always the Truth, están presentando
Comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Conoce el Mate de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. Canal 9 Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología, al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.